Saludos y bendiciones, familia en Cristo, amigos de Facebook, bienvenidos a otro video lectura más. Vamos a ir a la palabra del Señor en la epístola a los Romanos. Vamos a concluir el capítulo 7 y creo que vamos a poder entender mucho mejor esta lucha que existe entre nosotros en contra del pecado, la lucha que hay dentro con el espíritu y la carne, y dónde es que hallamos nosotros nuestras fuerzas, de dónde conseguimos fuerza, cómo es que logramos victoria. Bueno, eso lo vamos a ver en la palabra del Señor. Entonces, si tienes por favor su Biblia, acompáñame. Estamos en la epístola a los Romanos, capítulo 7. Vamos a iniciar con el versículo 20. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Entonces, aquí estamos viendo que nuevamente Pablo está clarificando que y no se está excusando. Eh, Él tiene que clarificar de que él no se está excusando ni rechazando su responsabilidad. Si tú lo lees a un vistazo así rapidito, fuera de su contexto, pareciera que él está aquí queriendo remover la responsabilidad de él mismo, pero no es así. Sencillamente está declarando que no ha encontrado liberación del poder del pecado que mora en él, y que cuando peca no lo hace con el consentimiento del nuevo hombre, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, antes éramos esclavos del pecado. No más que ahora en Cristo, Él rompió esas cadenas, Él derrocó el gobierno que el pecado tenía sobre de nosotros. Ahora el pecado sigue teniendo un poder, una influencia, pero ya nosotros no estamos bajo su esclavitud. Entonces, entendiendo eso, en el nuevo hombre, en el interior, esa regeneración que Dios ha hecho en nosotros, hay un anhelo y deseo de hacer la voluntad de Dios, de obedecerle ahí, de obedecerle a Él. Entonces, esto no nos da excusa para culpar al diablo. Es que el diablo me hizo pecar, él me tentó, mi papá, mi mamá, mi esposa, mi esposo, mis hijos, etcétera. Fulano de tal, es culpa de ellos y no mío. No debemos excusarnos, no debemos echar la culpa a otros, pero debemos entender que sin la ayuda de Cristo, el pecado es más fuerte que nosotros. Ahora, estando en Cristo, nuestra victoria está en Cristo. No somos, en Cristo Jesús somos más que vencedores. No, la palabra de Dios no dice, ya cuando tú eres miembro de una iglesia, eres más que vencedor por ser miembro de una iglesia, o por cargar una Biblia, o por X cosa que hagas en la obra del Señor, en el ministerio, sino que por medio de Cristo, a través de Cristo, nosotros somos más que vencedores por la victoria que Él obtuvo en la cruz, que la victoria que Él obtuvo en su resurrección. Entonces, es ahí donde debemos entender que sin la ayuda de Cristo, el pecado es más fuerte que nosotros. Y en algunas veces somos incapaces de defendernos de sus ataques. Por eso es tan importante diariamente estar en la palabra del Señor, estar en oración, estar en una comunión, en una intimidad diario con el Señor. No se trata de, ok, nomás los domingos, nomás cuando los versos que lee el pastor, con eso me es suficiente. No, cada día, todos los días,
debemos estar en la palabra, estar en comunión con Dios, estar en oración con Dios, esforzarnos. Claro, tenemos responsabilidades, tenemos cosas que hacer. Vivimos, ¿verdad? En un tiempo donde posiblemente algunos tienen más tiempo que otros, pero igualmente todos tenemos una responsabilidad de buscar al Señor, de administrar bien el tiempo, sea que tengamos 5 horas, 10 horas todo el día, mediodía, el tiempo que tengamos debemos procurar dedicárselo lo mejor al Señor. Eso es tan necesario. De ahí que nunca deberíamos tratar de enfrentar el pecado solos. Yo puedo, yo soy más fuerte, yo voy a buscar la tentación para ver si lo puedo vencer. No, nunca debemos tratar de enfrentarlo solos. No, no, no. Jesucristo, quien venció el pecado de una vez y para siempre, ha prometido pelear a nuestro lado. Y por eso es que fuera de Cristo nada podremos hacer. Así nos lo enseña la palabra del Señor en Juan capítulo 15, versículo 3, 15, versículo 5. Apartados de mí, separados de mí, hablando Cristo, nada podréis hacer. Fuera de Cristo no podemos tener victoria. Fuera de Cristo no vamos a poder pelear en contra del pecado, y eso es muy necesario que nosotros lo entendamos. Verso 22, mire lo que dice, y al 22 y 23: porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Debido a la regeneración, esa obra sobrenatural de transformación que Dios opera en nosotros a través de su Espíritu Santo, el creyente tiene una nueva naturaleza o capacidad de amar las verdades espirituales. Antes esto era aburrido, lo odiábamos, pero es lo maravilloso de estar ahora en Cristo. Las cosas que antes, en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a las cosas de Dios que antes odiábamos, ahora las amamos. Ahora hay un deseo por hacerlas. Antes no era posible porque estábamos esclavos al pecado, tenía dominio el pecado sobre de nosotros, y lo único que sabíamos hacer muy bien era pecar, era rebelarnos, era desobedecer a Dios. Pero ahora, gracias a la regeneración por medio del Espíritu Santo, tenemos una nueva naturaleza, una capacidad de poder amar las verdades espirituales, de poder ser guiados y dirigidos por el Espíritu de Dios. Sin embargo, ante los hechos de la experiencia de Pablo, él dijo que había visto otra ley. Y no estaba haciendo referencia a la ley de Moisés, sino más bien reconoció un principio en sus miembros. Esta otra ley es la del pecado, y lo llamó el pecado que mora en mí. Reconoció, veo el pecado que mora en mí, el mal que está en mí, y más que nada está en la carne. Este principio continuamente realizaba dos cosas. Este principio, esta ley que estaba en la carne, realiza dos cosas. Se revela en contra de la ley de la mente del creyente, y lo lleva cautivo a la ley del pecado que está en sus miembros. Ahora, tú vas a decir, ¿cuál es esa ley de la mente del creyente? Bueno, se supone que como creyentes, al estar en la palabra, vamos a saturar nuestra mente, vamos a renovar nuestro entendimiento, como por medio de escudriñar y estudiar y meditar las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios va a transformar, va a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Pero es ahí donde también notamos que
la otra ley, la ley que está en nuestra carne, la ley del pecado, quiere que nos rebelemos en contra de la ley de la mente, y quiere llevarnos cautivo de nuevo a la ley del pecado, y esto se encuentra en nuestros miembros. Por eso Pablo dice, eh, ahí en el versículo 20, y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace. Él está diciendo, es esta ley del pecado en mi cuerpo, el que me quiere hacer rebelarme en contra de la voluntad de Dios, en contra de la ley de mi mente. Ahora, él no se está excusando nuevamente, él no está haciendo, alejándose de su responsabilidad, para nada. Él reconoce que cuando él es llevado a rebelarse en contra de la ley de su mente, si él permite que eso quede ahí, esos pensamientos malos que se quedan ahí y bajan al corazón y empieza a planificar y empieza a hacerlo, entonces ya no va a ser por causa del pecado. El pecado que hay en nosotros quiere que nos rebelemos en contra de la ley de nuestra mente, la cual está saturada en la palabra del Señor, y en esos momentos tenemos que ir a las escrituras y tenemos que asegurar que nosotros rechacemos eso, peleemos en contra de eso, hagamos guerra en contra del pecado, hacer morir las obras terrenales, mortificar el pecado, como decía el puritano John Owens. Tenemos que mortificar el pecado. Si mata el pecado, o el pecado te matará a ti. Y esta es una realidad. ¿Qué hace el pecado? El pecado nos separa de Dios. El pecado rompe esa comunión que nosotros tenemos con Dios. Y la paga del pecado, la paga, el salario del pecado es la muerte. Pero ¿qué es lo que Dios nos ofrece a nosotros? Nos ofrece vida eterna por medio de Jesucristo. Entonces, eso es lo que él se dio cuenta. El pecado interno está en constante campaña militar contra la nueva naturaleza. Está peleando, guerreando. Entonces, por eso digo, cada día que nos levantamos, los que hemos creído en Cristo, nos levantamos a la guerra, nos levantamos a pelear contra el pecado. Ahora, ¿cuáles son algunas de las cosas que nos llevan a debilitarnos? Bueno, me levanto, inmediatamente hago todo menos estar en la palabra del Señor, menos orar unos momentos al Señor, y me enfoco más en las noticias, me enfoco más en otras cosas. ¿Qué está pasando en los medios sociales? ¿Me entiendes? Mis cuentas, mis correos electrónicos, y toda esta atención yo se la puedo estar dando inmediatamente cada día que me levanto, preparándome, alistándome para la guerra de ese día. Cada día que nos levantamos a la guerra. ¿Por qué? Porque el pecado que mora en nosotros, el pecado interno, está en constante campaña militar en contra de la nueva naturaleza, tratando de obtener la victoria y el control del creyente y sus actos. Ya no nos puede dominar, pero nosotros podemos dejarnos influenciar, podemos ceder terreno, y es ahí donde nosotros tenemos que alimentarnos en lo espiritual, en el espíritu, no alimentar la carne, no permitir la pereza de, bueno, luego mañana leo la Biblia, después busco de Dios, después oro, después la próxima semana voy a la iglesia, la próxima vez voy al estudio. No. Hay que esforzarnos cada día, aun cuando no sintamos hacerlo, aun cuando no hay ganas de hacerlo. Tenemos que esforzarnos. El espíritu está presto, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, el problema es que debemos no solo con nuestros labios decir amar la ley de Dios, yo amo la palabra de Dios, sino de expresar ese amor en obediencia a la ley de Dios. El mayor problema que hay entre los cristianos, no tienen ningún problema diciendo yo amo la ley de Dios. Pero muchas veces tenemos el problema de que no estamos obedeciendo, no estamos poniendo en práctica
la palabra del Señor. Podemos conocer versículos de memoria y las personas a veces quedan impresionadas. Wow, te sabes muchos versos. Eso es bueno, pero si no los aplicas, es en vano. No obtienes ningún beneficio en aprenderte la palabra de Dios, en memorizar versículos de la Biblia, si no los vamos a practicar. Tenemos que practicar lo que predicamos. Eso es tan importante. Tenemos que tener una fe viva, no una fe muerta, no decir, oh, soy cristiano y nuestras acciones digan todo lo contrario. Mira, no somos perfectos, nadie es perfecto. Y si vas comenzando en este camino, si tal vez me estás escuchando y apenas has conocido a Cristo, te ha salvado, eres nuevo en la fe, mira, te sugiero, ¿verdad? Que va a haber momentos de frustraciones, siente, oh, fallé al Señor. Mira, mantente en Cristo, esfuérzate en la gracia de Dios, busca a alguien, a una iglesia donde se te enseñe, se te predica la palabra del Señor, donde te pueden discipular, donde puede alguien crecer a tu lado, ayudarte a crecer en las cosas del Señor, por medio de estudios bíblicos, por medio de compartir pequeños estudios contigo para ir aprendiendo y creciendo en el conocimiento del Señor. Pero en este caminar es un caminar en la cual vamos a frustrarnos a veces. Pablo se estaba frustrando, Pablo se sentía frustrado. Lo que quiero hacer, conforme a la nueva naturaleza en mí, lo que deseo hacer, lo bueno, muchas veces no lo hago lo que no quiero hacer, hago lo que era del viejo hombre, y entonces hay esta lucha constante y Pablo se frustró. Usted se frustra, yo me frustro en ocasiones, pero gracias sean dadas a Cristo. La victoria se encuentra en Cristo. Tú y yo no somos lo suficiente fuertes para decir, no necesito de Dios, yo lo puedo hacer solo. No podemos. Sin Dios no podemos. Esto se trata de confiar, de creerle a Dios. Estás dispuesto a decir, Señor, reconozco que soy débil. Reconozco, Señor, que yo puedo fallarte en cualquier momento, pero ayúdame a no fallarte. No quiero fallarte. Y ese es el deseo de todo creyente genuino. No quiere fallar en contra de Dios. Y cuando le fallamos, reconocemos y el Espíritu Santo nos redarguye, nos convence de nuestro pecado y tomamos responsabilidad. Yo pequé en contra de ti. ¿Qué dijo el salmista David cuando pecó en contra de Dios? Señor, contra ti y contra ti solo he pecado. Pudo reconocer. Natán le exhortó, le contó la historia, no fue rápidamente y pum, no, él le habló con una historia, mira tal hombre, así pasó, y al final David estaba muy furioso y dijo, tal hombre merece la muerte, y es cuando Natán le dice, tú eres ese hombre. Y lo que hace David en ese momento en adelante, en ese mismo instante, pudo ser convencido de su pecado y fue guiado al arrepentimiento. Así nos sucede a nosotros cuando hemos pecado, cuando hemos fallado, cuando hemos caído, cedido a la tentación y ahí nos sentimos miserables, nos sentimos muy frustrados. Debemos reconocer y recordar que nosotros no podemos pelear esta lucha solos. Estamos peleando esto con la ayuda del Señor y debemos ser humildes para que cuando estamos mal, ser corregidos, ser exhortados, ser instruidos, ser dirigidos en la voluntad de Dios. Y requiere esto humildad. Si no eres humilde, no vas a aceptar la reprensión, no vas a aceptar que te diga, mira, eso no está correcto, no deberías de hacer eso. La palabra de Dios nos enseña así, que no, eso no está bien, de mejor hagamos esto porque así la palabra de Dios nos enseña. Y alguien humilde va a decir, ¿sabes qué? Tienes razón, perdóname, me pido disculpas, se va a reconciliar, se va a arrepentir, va a pedirle perdón a Dios, va a pedirle perdón a las personas que ha ofendido y va a mostrar frutos dignos de arrepentimiento. No nomás va a ser un ciclo repito, que se repita una y otra vez. No, se va a ver cambio, se va a ver un cambio de dirección, un cambio de mente, un cambio de corazón.
Entonces el hombre interior es la nueva naturaleza que tenemos en Cristo y que está siendo diariamente, todos los días, renovado a la imagen de Cristo. ¿Cuál es nuestra meta como cristianos? Es no ser como los famosos, no ser como artista tal, no ser como este persona o esta persona, sino más bien nuestro deseo cada día es: yo quiero ser más, ser formado a la imagen de Cristo, quiero ser más como Cristo. Ya para terminar, versículo 24 y 25, mira cómo Pablo se sentía frustrado. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Pero mira la respuesta que él da: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne, a la ley del pecado. Ningún hombre que no tenga este conflicto, ni una persona que no tenga este conflicto, podrá entender claramente el significado de estas palabras. Lo que hemos creído en el Señor, nosotros entendemos claramente, podemos relacionarnos con esto. Tampoco podría juzgar rectamente este conflicto doloroso. Esto duele en ocasiones, que llevó al apóstol a lamentarse de sí mismo como miserable. Dijo: miserable de mí, constreñido a hacer lo que aborrecía. No podría librarse de sí mismo, y esto lo llevó a agradecer más fervorosamente a Dios el camino de salvación, agradecerle a Dios con todo su corazón por el camino de la salvación que ha sido revelado por medio de Jesucristo, que le prometió la liberación final de este enemigo. Entonces él dijo lo siguiente: yo mismo, con mi mente, mi juicio consciente, mis afectos y propósitos de un hombre regenerado por gracia divina, sirvo y obedezco a la ley de Dios, pero con la carne, la naturaleza carnal y las marcas de la depravación, sirvo a la ley del pecado que batalla contra la ley de mi mente. Entonces, no es que la sirva como para vivir bajo ella o permitirla, sino que es incapaz de liberarse a sí mismo del pecado, aún en su mejor estado, y necesitando buscar ayuda y liberación fuera de sí mismo. Entonces, si yo trato por mis fuerzas librarme de esto, no hay manera que esto suceda. Por lo tanto, necesito buscar ayuda. Por lo tanto, necesito liberación fuera de mí mismo. Y es evidente que él le agradece a Dios por Cristo como nuestro libertador, como nuestra expiación. Él tomó nuestro lugar. Él pagó el rescate por nosotros. Él es nuestra justicia. Y no debido a ninguna santidad, esto no es debido a ninguna santidad obrada en nosotros. Esto es gracias a la obra redentora de Cristo. Gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo, nuestro libertador, el que nos da la victoria sobre este enemigo. Entonces, nosotros reconocemos la importancia de estar caminando cerca de nuestro Señor continuamente, no apartarnos, no alejarnos, no descuidarnos, no enfriarnos. Esto pasa en la vida del creyente. Llegan momentos, suceden cosas, pasan cosas y tal vez nos confiamos de más y dejamos de buscar al Señor. Tal vez nos quedamos decepcionados porque pusimos la fe en persona y me decepcionaron. Pero te voy a asegurar una cosa: Dios jamás decepciona. Dios jamás abandona. Hay veces en la vida del creyente que pareciera que Dios nos ha abandonado, pero no es así. Cuando más lo necesitamos, ahí está Dios.
Yo se los puedo decir por experiencia, cuando yo más he necesitado de alguien, en los tiempos más difíciles de mi vida, Dios ha estado ahí. El único que ha fallado en este caminar he sido yo. Yo le he fallado a Dios en múltiples ocasiones, pero por su gracia aún sigo de pie, por la gracia de Dios, por su Santo Espíritu que Él ha depositado en mí, quien me redarguye, que me ha ayudado a recapacitar cuando yo he estado en error, cuando yo he estado en pecado, cuando yo he estado haciendo lo que es en contra de la voluntad de Dios. Y por lo tanto yo le agradezco a Dios por la gran salvación. Esto es algo que yo no puedo hacer por mí mismo. Esto es algo que ningún hombre pudo hacer, ninguna organización lo pudo hacer, ni lo podrá hacer. Solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amigo, amiga que me escuchas, suplico en el amor del Señor que si tú no conoces a Cristo, mi deseo es que tú lo conozcas. Quiero que tú puedas experimentar esta gracia de Dios, esta vida eterna, el perdón de Dios, sin importar lo que hayas pasado, lo que hayas hecho en tu vida. Solamente te ruego que tú clames a Dios. Dice: Señor, yo quiero conocerte, revélate a mí. Quiero saber más acerca de ti. Revélate a mi vida. Te necesito, Dios. Y te aseguro que Él, en su misericordia, hará una obra en tu corazón, la cual yo no lo puedo hacer, ninguna iglesia lo podrá hacer, pero solo Cristo es el único quien tiene la verdadera solución a cualquier situación, más que nada a la situación más grave que es o que se trata de nuestra vida eterna. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Cuando moramos aquí, no se terminan las cosas. Hay una eternidad en Cristo, hay una eternidad en la presencia del Señor, y hay una eternidad en dolor, en condenación, que nosotros deseamos escapar, que las personas pueden escapar por medio de la obra redentora de Cristo. Que Dios me los bendiga grandemente, y recuerden, esta lucha es una lucha fuerte, es una lucha que nosotros no podemos ganar solos, pero con la ayuda de Dios, con los recursos que Él nos da, con el poder que Él nos da, aun siendo nosotros débiles, en Él hallamos nuestra fuerza. Pero confía en el Señor. Lleva tus cargas, lleva tus penas, lleva tus ansiedades al Señor. Si estás cansado, estás cargado, ya no puedes más, lo has intentado todo, ven a Cristo. Ven a Cristo y hallaréis ese descanso que tu alma, que tu vida necesita. Que Dios los bendiga grandemente a cada uno de ustedes, que esto sea de bendición, de edificación para sus vidas, y la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.